esta primera impresión que tengo sí es algo súper fuera de lo que yo conozco allá en mi país. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no, desde esta hermosa playa paradisíaca llamada Macpan. Para los que no conozcan, les presento a las Filipinas. En esta ocasión vamos a comer algo fuera de lo común, porque no vamos a comer comida callejera, sino algo que vuelve locos a todas las personas de este país. Aunque estemos en la playa, vamos a comer comida rápida. No se lo esperan, yo tampoco, pero vámonos de una vez mientras yo me acabo mi coquito. Gastronomía filipina, una en donde los adobos y el arroz nunca faltan independientemente de la hora. Ingredientes como el vinagre y la pasta de pescado fermentado son básicos. Y a pesar de que estos sean sabores muy fuertes, aquí se come dulce, pues el azúcar está más que presente en todo. La influencia china y española es evidente en cualquier platillo, pero también la norteamericana. Carne enlatada, hamburguesas, pollo frito. Para que te des una idea, su cadena de comida rápida más popular es nacional. Ha traspasado fronteras en más de 20 países y hoy es lo que vamos a comer. Ahí como pude, conseguí lugar solo para la cámara, para mí y el espacio con toda la comida. Este lugar es toda una locura. No les había mencionado, pero hay uno cada 250, 300 metros sin exagerar. Son muchísimas las sucursales que he visto, tanto en la capital, Manila, en Cebú, en Puerto Princesa, hasta en otras ciudades del mundo. Y entiendo por qué, ¿eh? La verdad es que es muy fácil pedir, te formas en la fila, hay una persona que llega, te pide tu orden, te da el papel y al momento de pagar ya tienen más o menos como un 30% de tu orden lista. Es muy rápido, por lo mismo de que hay mucha gente, hay mucho flujo, necesitan que se vayan. Así que pagas, te agarras tu mesa y si te llega a faltar algo te dan una especie de banderín para que cuando te vocen tú vayas por él y lo pongas en tu mesa. Muy rápido, muy útil, bastante organizado, bastante gente, así que vamos a empezar porque pedimos varias cosas. No sé si es porque sea domingo o porque mañana son las elecciones presidenciales, pero todas las veces que me ha tocado ver este tipo de establecimientos en cualquier parte de las Filipinas siempre está atiborrado. Estoy muy emocionado porque me han recomendado este lugar bastantes personas y a pesar de que es algo como cualquier otro lugar de comida rápida, a excepción de que aquí el emplatado sí cambia muchísimo. Los platos de hecho son de plástico duro, tienen el nombre de la marca, está muy bonito, la verdad la presentación está bastante chida y algo que no les expliqué es que para lo primero que vamos a comer, que es lo más importante de todo, que es el pollo, pedí una pieza normal y una pieza picante. De hecho tiene una banderita por acá bastante chistosa y el color es un poco más rojo. No sé si se deba comer con las manos, pero aquí estamos aprendiendo a comer todo con las manos. Ahí va, la primera mordida. Lo que sí les puedo decir es que huele potente y la textura está bastante buena, de una vez. Miren, creo que esto no se los había dicho nunca. ¡Wow! Está súper jugoso. Yo no soy nada fan de este estilo de pollo, ¿no? A menos que esté en medio de dos panes, ahí sí me lo como, me lo zambuto completo. Y justo pasa porque a veces estas piezas quedan ya un poco secas, como que no quedan en la humectación necesaria, o por lo menos la que me gusta a mí. Pero wow, mis respetos a este pollo. Está bien, pero bien humectado. No está para nada picante. Creo que es más un picante estilo de pimienta, como de especias. Es decir, está demasiado bueno, muy jugoso, justo como debe estar un buen pollito. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que estamos en un lugar de comida rápida, pero esto no pareciera comida rápida a la cual estoy yo acostumbrado. Esto como que sí siento que tiene un ligero espacio arriba, está en un escalón mucho más arriba. Vamos a seguirle mordiendo, pero la verdad muy buenas impresiones. Quiero pensar que es la calidad del pollo, pero también estoy seguro que es parte de la receta. A lo mejor algún marinado. Es un muy buen lugar de comida rápida para poder venir y gozar la comida 100%, porque luego pasa que cuando vas a un lugar de comida rápida dices, ok, yo sé que es comida basura, pero está rica. Aquí pasa al revés. Aquí sabes que es comida rápida, pero aún así está delicioso. Aparte, la piel súper doradita. Vamos a agarrarle un poquito nada más, sin probar el pollo. Crujiente, buena textura. El rebozado está en su punto.
totalmente combinado con esto de los chiles, con la receta secreta que estoy seguro que tiene. Muy, muy buena opción para empezar. Vamos por lo otro. Ok, por acá es el que veo que todos se piden, o por lo menos la mayoría. No les había mencionado, pero lo primero era un muslo. Esto es una alita. Está un poquito más grande. Yo decidí pedirme 2 piezas, pero pueden pedirse una, pueden pedirse una cubeta, pueden pedirse una con un poco de arroz, que es el acompañamiento especial. Pero esta, como ya conocemos un poco el sabor, lo que vamos a hacer es agarrar un poco de la alita y meterla en esto que está por acá, que es el gravy, la salsa especial, que también tiene muy buenas reseñas. Uy, ya agarró buen color. Buenos brillos, como nos gustan. Aparte, es el gordito que vi por acá en la alita. Vamos a agarrar. Por un momento pensé que iba a estar demasiado dulce, pero creo que está perfecto. El acompañamiento ideal para este pollito. Es más, vamos a ponerle un poco más. Qué satisfacción cuando estás combinando ese tipo de cosas. Una piel que parece chicharrón con una salsa bien hecha, con el toque perfecto. Y esto que se ve por acá es el afamado espagueti con catsup. La verdad es que de este sí tengo mis dudas. No porque crea que va a saber malo, no porque se vea mal, sino por lo que tiene aquí arriba. Esto que pareciera ser una salsa de tomate, en realidad es salsa de tomate con catsup de plátano. Ajá, una salsa roja hecha a base de azúcar, vinagre, especias y plátano machacado, a la que se le agrega colorante para que luzca como su semejante de tomate. Para que no quede duda de que la influencia estadounidense está bien presente por acá. Yo sé que suena bastante raro para nosotros, pero he visto que acá se consume bastante. Así que vamos a revolverle un poco, que es como veo que todos se lo comen. Y de aquí para adentro, arriba y comida. Sí está dulce, pero no es en el nivel de dulzor en el que pensé que iba a estar. Digamos que se combina con un poco de la carne que no les había dicho que tiene, y eso aligera un poco el dulzor. Creo que soy más fan del pollo, pero no está mal, no está mal. Es una buena proporción, llena bastante, por lo mismo de que es espagueti y de que es pasta, y me ha sorprendido. Este sí, imagínenselo como una comida básica, de estas que son fáciles para todas las personas, que les gustan a cualquiera, porque está en ese nivel agridulce, porque tiene la carne, tiene esa presencia de grasa, pero también tiene ese ligerito toque de azúcar que les estaba comentando. No sé si me enamora tanto que le pongan tanto dulce a las cosas, pero aquí está la prueba, y por eso es bueno probar de todo, para saber cómo forma parte de la cultura la comida que ellos comen. Mientras más les vas sorbiendo, más sientes cómo el azúcar pasa por tu lengua. Está súper chistoso. Llevo ya un ratito aquí comiendo y me parece increíble la cantidad de gente que sigue llegando y llegando y llegando. En serio que no les había comentado, pero los Jollibees acá se encuentran cada 100, cada 200 metros. Es increíble la cantidad de sucursales que hay en el país, o por lo menos en las grandes ciudades, tengo entendido. Manila, Cebú, Palawan, Puerto Princesa, mejor dicho. Hay muchísimos. Y de hecho tengo conocimiento de que se está empezando a expandir. Esperemos, o no sé si es algo muy loco, pero esperemos que pronto lo tengamos en México. Estaría bueno, porque la verdad es que el pollo, por lo menos esta primera impresión que tengo, sí es algo súper fuera de lo que yo conozco allá en mi país de comida rápida. Obviamente recalquemos eso, porque pollo frito bueno en la Ciudad de México y en el país obviamente tenemos. Y por último, la hamburguesa, la Jam Burger. Nos pedimos las 3 cosas más populares del menú, o por lo menos ese me dijo la chica de la línea. Por acá se ve, esta es como de tamaño de una hamburguesa de estas de 20 pesos del McDonald's, del Burger King. Vamos a abrirla frente a la cámara, así se ve. Y esta la elegimos, 1, para llenarnos, y 2, porque adentro tiene una salsa especial. No sé qué tenga esta, sinceramente sí no supe, pero parece como una mayonesa. Espero que no sea tan dulce, pero lo que sí tiene es carne de res, un poco de queso y el bollo, clásico. Es así, por donde le busquemos, pues no luce muy bonita, ¿verdad? Porque es la clásica, la que sirven rápido. Pero vamos a ver qué tal. Pues efectivamente es dulce, pero afortunadamente no es tan dulce. Y voy a morder otra vez para tener mejor la idea. Miren, ahorita ya haciendo una pequeña introspección en la salsa, se puede notar un ligero toque rosa. Entonces me imagino que mezclan mayonesa con un poco de la catsup de plátano. Me haría totalmente sentido. Miren, por acá le voy a apretar para que se vea bien. No está mal, no está nada mal.
Qué bueno que no está dulce, porque la verdad sí tenía también mis dudas con esta hamburguesa. Entiendo por qué se está expandiendo tanto esta cadena, entiendo por qué le está empezando a gustar a personas que no son del gusto de cosas dulces, que no están acostumbradas a comer ese tipo de cosas. Y la verdad es que sí sorprende. Algo que no les había mencionado es que sí se nota bastante la calidad de productos que utilizan, tanto la carne del pollo como la carne de la hamburguesa. Tal vez suene un poco tonto, pero se alcanza a percibir un poquito mejor calidad que a lo mejor una de McDonald's o alguna de estas cadenas rápidas. Creo que ese es un factor muy importante a la hora de querer volver a un negocio como este. Algo cumplidor, algo bueno, que obviamente apapacha el alma. Oigan, y eso sí, no sé si se haga acá, pero se me vino a la cabeza remojar un poquito la hamburguesa en el gravy. Y tú ya lo pagaste, pues hay que comerlo. La experiencia Jollibee sí podría describirla como en cualquier otro lugar de comida rápida, pero con un plus bastante grande. La verdad es que no es la típica comida rápida cuando se te viene a la cabeza un pollo frito, una hamburguesa. ¿En qué otro lugar consigues un espagueti con catsup? La verdad es que eso es atractivo para nosotros como los extranjeros, pero también es muy atractivo para los locales. No por nada tienen muchísimas sucursales y no por nada tienen muchísima gente todos los días. Hay negocios que nunca cierran, hay negocios que tienen para el coche. La verdad es que es todo un mundo y está chido. Hay que probar de todo, así que ya saben, última mordida. Y miren, tampoco para dejar pasar, me pedí un pie chiquitito. Este es de coco, que veo que también se pide bastante. ¿Y saben qué es lo mejor de comer en este lugar? O bueno, por lo menos una de las mejores cosas, el precio. Por todo lo que me comí, por todo lo que vieron que es el pollo, el arroz, el gravy, el espagueti, la hamburguesa y ahora este postrecito, el pie de coco relleno, me gasté 300 pesos filipinos, que son 120 pesos mexicanos aproximadamente, 110, 120. En serio que esta cantidad de comida, con este sabor, con esta receta, no lo puedes encontrar en ningún establecimiento de comida rápida, o por lo menos yo no creo poder encontrarlo. Fue mucha comida, comí bastante. De aquí fácil pueden comer 2 personas, 60 pesos cada uno. Estás en un establecimiento, están limpiando, hay aire acondicionado. Ese es el plus más grande, por lo menos como yo lo veo, de comer en ese establecimiento, en Jollibee. Ahora sí, vamos a probar esto ya con los precios y provecho. Oigan, paréntesis, está bueno, ¿eh? Tiene trozos de coco por acá adentro, no está tan dulce. La verdad me sigue gustando un poquito más el pie de queso de McDonald's que antes vendían, creo que ya no se encuentra, pero ese está bueno, no desaprovechen la oportunidad de probarlo. Creo que yo a veces pienso que se aprende muchísimo de una cultura ajena a la nuestra yendo a comer a un lugar local que yendo a un museo en ocasiones. Recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y también pongan en la parte de acá abajo, ¿se esperaban que comiéramos eso en un lugar de comida rápida? ¿Cuál se les antojó más? Recuerden que están viendo La Garnacha que apapacha. Bien a gusto, camaradas, el coquito, las palmeras, el rayo del sol y el sonido de las olas. Es lo único que necesitamos, que a gusto. Y bueno, también estoy escuchando un poquito de reggaetón por allá atrás, pero igual se disfruta, se disfruta. Agustín Lara.